seguir hablando acerca del carácter de Dios que inicié, y si después quieren ir, está la primera parte de esta serie. Y yo quiero que presten muchísima atención a lo que quiero abordar en esta ocasión. Voy a hacer más una explicación en lugar de una exposición como suelo hacer los domingos en la predicación. Y quiero hablar un poco acerca de por qué Dios terminó con una sociedad entera como la de los cananeos. Existen personas que se sienten, pienso yo, con el derecho de acusar a Dios de ser el autor de una purga étnica cuando se trata de el pueblo cananeo que está registrado en el Antiguo Testamento. El libro de Deuteronomio nos dice en el capítulo 20, versos 16 y 17, de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Y esa frase, ninguna persona dejarás con vida, es un poco fuerte en el original, en el idioma hebreo. Está diciendo que no dejarás aliento de vida a ninguna criatura. O sea que es inclusivo eso, es una tremenda declaración. Uno de los críticos más audibles en la arena pública contemporánea y que atenta o acusa el carácter de Dios o el Dios del Antiguo Testamento es el famoso biólogo evolucionista y profesor de Cambridge, Richard Dawkins. Ya he mencionado este nombre en alguna otra ocasión, no me acuerdo, hablando de otro tema que creo que tenía relación con las acusaciones que él hace acerca de la persona y el carácter de Dios. Y este es uno de los acusadores más vehementes, es un ateo declarado. Y mucha gente, por supuesto, cuando este hombre lanza esas tremendas acusaciones contra el carácter de Dios, se ponen de pie en un aplauso muy efusivo, aprobando en un sentido las declaraciones temerarias que hace dicho personaje. Sin embargo, lo que me llama poderosamente la atención a mí es la hipocresía, porque otro término no le cae a este gremio, a esta élite de académicos que acusan a Dios. Les llamo yo adversarios de la fe cristiana, aunque en realidad se levantan contra toda religión, pero parece que está este señor y otros ensañados específicamente con el cristianismo, a quien acusa de grandes males a través de la historia. Y digo hipócritas porque postulan en sus discusiones y en sus propuestas que muchas culturas harían bien en desaparecer, especialmente cuando se habla de culturas que todavía están prendidas a ideas religiosas que supuestamente abrazan ideas petrificadas, ¿no? Y prácticas también, que pertenecen ya a las épocas pasadas y que no merecen existir más en sociedades libres y progresistas como la que estamos viviendo nosotros, por ejemplo, en el siglo XXI, en este mundo que promete cosas mejores, aunque francamente yo no lo creo que va a suceder porque la Biblia me lo dice así. Vale decir que para algunos hombres, cuando una cultura puede ocasionar el freno del progreso, deberían ser exterminadas. No digo que deben ser, no voy a decir que este hombre dice que hay que exterminarlas a través de la violencia, pero de alguna manera en una guerra de ideas, en una manipulación del intelecto, que incluso llega hoy a las escuelas y grandes universidades para transformar y mover la mente en contra de aquellos grupos recalcitrantes religiosos que le ponen freno a el avance y el progreso de las sociedades
actuales. Así que ellos estiman que sí es correcto hacer desaparecer estas sociedades religiosas, pero cuando se trata de Dios, haciendo desaparecer sociedades que son nocivas, que son peligrosas, que atentan contra la integridad del bien común o de las sociedades, ya entonces Dios es acusado de un genocida inmoral, que actúas en una forma dictatorial, destruyendo en lugar de construir y progresar. ¿Cuál es la diferencia entre la idea de exterminio sistemático que ofrecen algunos ateos en la actualidad y la del exterminio que efectuó, llevó a cabo Dios de una etnia completa en el Antiguo Testamento? Los paganos, por ejemplo, si vamos a sopesar las diferencias, lo que quieren es exterminar un sector o una cultura dentro de la sociedad, si se le puede llamar cultura. Permítame por ahora, por amor a la brevedad del argumento y no entrar en explicaciones complejas y entrar en semántica, vamos a llamar la cultura religiosa dentro de la sociedad. Eso lo podemos discutir después si quieren. Pero entonces ellos estiman que debemos procurar el exterminio de dichas culturas, pero motivados por una fobia religiosa. Nos acusan muchas veces de ser nosotros, personas que acusamos de fobia a ciertas cosas o ciertas prácticas en la sociedad. Pero en estos bandos que atacan a Dios hay una cristofobia, hay una fobia a la religión, hay una fobia especialmente a lo que es Dios, una fobia a sus preceptos. En cambio, Dios, cuando hace este tipo de destrucciones, o como la que hizo en el Antiguo Testamento, no fue motivado por ninguna fobia, sino por el carácter inmoral y perverso de estas sociedades que amenazaban constantemente contra la integridad de otras sociedades y, por supuesto, traerse todo el mundo, si esto fermentaba y seguía creciendo, traerse todo el mundo abajo en una condición de autodestrucción. Déjeme decirle esto, escúcheme bien lo que le voy a indicar ahora, ¿no? Si usted acusa a Dios de ser un genocida por el mero hecho de hacer justicia, y marque bien eso, por haber hecho justicia, al haber limpiado la tierra, y ya vamos a mirar por qué, de este tipo de personas, usted es una persona inmoral y merecedora del juicio con que usted juzga a Dios, al haber actuado de esa manera. En el capítulo 6 de Isaías, lo vimos eso en la última charla, y los invito a que vayan después y la miren de nuevo, si no se acuerdan. En una etapa donde la política en Israel dejaba mucho que desear, tenemos una sociedad muy fracturada en cuanto a las cosas espirituales. Hay rajaduras por todos lados. Dios está indignado con esta gente. El rey Usías, que es el que se menciona en ese capítulo 6, en realidad se habla de la muerte de este señor, había logrado, y en términos actuales podemos llamarle a ese hombre un progresista, había logrado grandes avances, empujó a la sociedad hacia adelante, pero desafortunadamente social y religiosamente o espiritualmente dejaban mucho que desear. Se murió este patrono de la nación y eso abría la puerta a las amenazas de la invasión extranjera. Y entonces esto generó una tremenda preocupación. Se había producido allí un agujero negro, digamos, en la política. ¿Quién iba a asumir el poder ahora? ¿Quién es el que nos va a llevar adelante? Y entonces Dios lo que hace es correr el telón para que pueda ver a Isaías de quién es el que está realmente en control, quién está en el gobierno de todas las cosas, no solamente del pueblo de Israel, sino del mundo entero. Y entonces lo que ves, aquella famosa visión de Dios sentado en el trono, y entonces dice que había unos seres angélicos que declaraban el carácter de ese Dios: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, cuando contempla la gloria de ese Dios 3 veces santo, cae
humillado y en un sentido se siente totalmente indigno de poder mirar a ese Dios. Bueno, ya explicamos toda la escena allí, pero lo que me llama la atención es que el hombre de hoy, contrariamente a la actitud de Isaías, se para delante de ese Dios y no se indigna al estar en la presencia de ese Dios por causa de sus propios pecados, sino que desafía a ese Dios y aún se sube al podio para arrancar a Dios de su trono, sentarse el hombre actual en ese trono y no solamente querer gobernar el mundo y el cosmos que pertenece a Dios, sino que ahora lo que hace es desde ese trono querer juzgar el carácter de Dios, declarándose ahora el hombre de una moralidad íntegra. Ya no es Dios el santo, el hombre es el santo. Y se siente con el derecho de acusar a Dios. Hombre, no sabes lo que haces. En lugar de juzgar la decisión que Dios tomó en el Antiguo Testamento al terminar con los cananeos, tenemos que preguntarnos más bien por qué tomó dicha decisión, que es diferente. ¿Por qué Dios actuó de esa manera? Cuando nosotros vamos a hacer el intento de responder a esa pregunta, tenemos que hacerlo considerando fundamentalmente el carácter de ese Dios que toma la decisión. La Biblia nos dice que es un Dios 3 veces santo, por lo tanto toda decisión que toma ese Dios es una decisión santa, con consecuencias santas, con intenciones santas, y no como se plantea muchas veces cuando se hace la acusación a Dios. Para que ustedes tengan más o menos una idea, y acá no voy a explayarme mucho en esto, pero para darles una idea, ¿qué clase de sociedad era esta que algunos quieren victimizar hoy? ¿Qué tipo de sociedad era la que Dios había exterminado? Y lo vamos a encontrar en Levítico capítulo 18. Otra vez, no voy a hacer una exposición verso a verso, pero les quiero pasar una pincelada a lo que dice este capítulo del libro de Levítico, donde la inspiración nos da una especie de síntesis de cómo estaba estructurada la sociedad de los cananeos. Noten ustedes que en el verso 1 y 2 dice que está hablando Dios a los hijos de Israel, y en el verso 3 les advierte, no haréis como los egipcios, y luego menciona a la tierra de Canaán, que es a donde estoy apuntando mi atención ahora. Lo de Egipto ya pasó, pero ahora van a tomar posesión de Canaán. Ya hay una sociedad establecida en este territorio. Y entonces dice, no os conduciréis en sus estatutos. Es decir, no van a respetar sus leyes, no se van a conducir regidos por esas normas o las reglas. Así que noten que estamos hablando de una sociedad constituida o establecida bajo el régimen de ciertas leyes que regulaban la conducta y comportamiento social dentro de esa comunidad. En un sentido podemos, usando términos actuales, podemos decir que era una sociedad que tenía su propia constitución, la cual, por supuesto, le daba ciertos parámetros de conducta a esta sociedad. Que una sociedad se ponga de acuerdo para establecer ciertas leyes y cumplirlas y respetarlas no quiere decir que está actuando como corresponde. Hay sociedades que permiten el abuso de la mujer en el siglo XXI. Y si a lo mejor no encontramos en sus códigos penales ciertas leyes que rijan y que condenen cierta práctica, todavía se utilizan ciertas ranuras en esos códigos penales que permiten o toleran el abuso de la mujer en alguna de esas sociedades que ya menciono. ¿No es cierto? No doy nombres, ustedes ya lo conocen, pero existe ese problema en nuestra sociedad, en nuestra generación, lo estamos mirando a 2x3. Por eso ciertas instituciones que pertenecen a los derechos humanos, ¿no es cierto?, tratan de alguna forma de cambiar esas tendencias barbáricas dentro de nuestra sociedad.
el hecho de que una sociedad se ponga de acuerdo para aprobar ciertos patrones de conducta como legales no quiere decir que está actuando la sociedad como corresponde. Noten ustedes que en tercer lugar, entonces, hay un contraste. Dios dice en el verso 4 que en lugar de las normas de estos pueblos que habían abrazado los cananeos, con los cuales regían su conducta, dice que ellos van a seguir las normas de Dios. O sea que tenemos, por un lado, las leyes que regían a un pueblo. Dios dice, ustedes no van a hacer o no van a cumplir esas leyes. Ustedes, pueblo de Dios, van a establecer otras leyes y son las mías. Verso 4, mis ordenanzas pondréis por obra, no andaréis en los estatutos de ellos. Dice, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Pregunta, ¿cuáles son las mejores normas acá? Dos sociedades, una tiene sus normas, y ahora Dios dice o establece o va a establecer esta sociedad nueva cuando inserta al pueblo de Israel en Canaán y dice, ustedes van a seguir mis normas, mi constitución. Bueno, ¿cuál es el que está equivocado y cuál de las leyes o normas que rigen la sociedad es la correcta? ¿Cuáles son las leyes más revolucionarias? ¿Cuáles son las leyes que llevan al progreso de una sociedad? ¿La de los cananeos o la de Dios? Del verso 6 en adelante se hace la descripción de las prácticas que estaban reguladas dentro de esta sociedad de los cananeos. Y lo tenemos, esto se saca por inducción porque lo que tenemos es una serie de declaraciones negativas. Dice, no vas a hacer esto o aquello, ¿no? Ninguna cosa o ningún varón haga esto o haga aquello. Es decir, lo que hacían en el pueblo de Canaán. Ustedes no lo van a hacer, ustedes van a hacer lo que yo les digo. Y entonces, mirando un poquito, haciendo inducción acá, podemos sacar más o menos un calco de lo que se practicaba en la sociedad de Canaán. Y tenemos, déjenme que les haga un resumen rápido, verso 6, noten ustedes que las leyes apuntaban, yo no sé, fíjense en cómo es esto, a la liberación sexual de la sociedad. Ellos encontraban que era progresista la liberación liberación sexual, debo decir, de la sociedad. Tenían relaciones, verso 6, entre parientes. Verso 7, con los padres. Con los padres. Verso 8, con la madrastra. La esposa o esposo de el padre. Verso 9, relaciones entre hermanos. Verso 10, relaciones con los nietos. Verso 12, relaciones con los tíos. Verso 15, relaciones con las nueras. Verso 16, relaciones con las cuñadas. Y cuñados, ¿no? Verso 17, con la madre y con la hija al mismo tiempo. Mientras se tiene un afer con la madre, también se puede tener el afer con la hija, poner en pleito, en competencia la madre con la hija. Hay casos ahora, en la sociedad que se da de estas cosas. Verso 18, mujeres que son hermanas. Verso 20, con la mujer del prójimo. Por cierto, eso es común hoy, en nuestra sociedad. O sea que, fíjense qué interesante, esto es un resumen. Después ustedes vayan a casa y observen, ¿no? Se habla acá, se usa el término desnudez, no miréis la desnudez. Que lo que tenemos acá es una total, una completa liberación y o revolución social en la sociedad de Canaán. Hoy, a eso que se describe en el capítulo 18 del libro de Levítico, le llamamos, ¿no es cierto?, a una sociedad que ha avanzado. Es una sociedad que va para adelante. Una sociedad que ha logrado un nivel de progreso que ha podido sacudirse de encima los parámetros que reprimen los deseos de personas que son adultas y que practican consentimiento. Y por lo tanto, si las personas consienten siendo adultos en este tipo de prácticas, entonces la sociedad no tiene derecho, o la ley no tiene derecho de implementar parámetros de conducta. O sea, a eso le llamamos hoy una sociedad progresista.
Todo eso practicaban los cananeos. No termina ahí, ¿eh? Noten que dice en el versículo 21 del capítulo 18, que estas personas entregaban a sus hijos en sacrificio a los dioses. Todo un tema, ¿eh? Había un dios llamado Moloch, y el culto a ese dios era terrible. Sacrificaban a los bebés. Acabo de ser abuelo otra vez. Tenemos un bebé precioso. Y lo que hacía esta gente muchas veces, especialmente los primogénitos, era de traer al bebé recién nacido, calentaban, era el Moloch, era a veces una estatua hueca donde metían leña, lo hacían que eso ardiera, que estuviese incandescente, tenía las manos, a veces estaba parado, a veces sentado, esta estatua, y los brazos extendidos, y lo que hacían era poner vivo a ese bebé en los brazos, al rojo vivo del metal, y lo quemaban vivo para adorar a este ser. Muchos se les zumban los oídos, pero el índice de aborciones y asesinatos de criaturas en la sociedad, y que se considera legal, déjeme decirle que no es más limpio que entregar a aquellos niños a Moloch. Nosotros estamos entregando a nuestros hijos a ese demonio. Se los entregamos, los asesinamos, apoyados por nuestras leyes estatales. Practicaban la sodomía, versículo 22, verso 23, practicaban la bestialidad, tenían relaciones con animales. En resumen, noten ustedes que el verso 24 y 25 dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. En todas estas cosas, no hay excepción. Dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ellos, y la tierra vomitó sus moradores. Noten que hay palabras bastante fuertes, ¿no es cierto? En primer lugar, dice que contaminaron la tierra, se habla de impureza en todo sentido. Era una sociedad totalmente opuesta al carácter de Dios. Nos dice Isaías que Dios es un Dios 3 veces santo, pero cuando se describe a la sociedad de los cananeos, era totalmente lo opuesto, totalmente lo contrario. Dice que la tierra vomitó a sus moradores. Yo creo que alguna vez en nuestras vidas hemos experimentado lo desagradable que es, tener estas convulsiones. A fin de cabo, el vómito es una expulsión violenta o espasmódica de alimentos que no han sido digeridos. El cuerpo está tratando de liberarse de ciertas cosas que no son saludables. La figura entonces sorprendente dice de que esta gente llegó a contaminar la tierra de tal forma que la misma tierra reacciona violentamente, con asco, con repulsión, y los vomita. Pienso yo, y esta es mi opinión personal, si no habrá alguna alusión al abuso de la ecología, el exterminio de la ecología de estas regiones del mundo. Muchos piensan equivocadamente en nuestros tiempos que levantar los parámetros, las barreras en la sexualidad es índice de progreso social. Es decir, que si son adultos y quieren hacerlo, fine. Nadie tiene derecho a meterse. Entonces, eso es progreso. Eso es una sociedad que va para adelante. Pero resulta que en una sociedad de ese tipo, lo que estamos haciendo es despertando los celos, las contiendas, acciones violentas entre las personas que forman una sociedad dada. Porque usted no me puede decir a mí que si viene un individuo en una sociedad de adultos y en una sociedad donde las leyes consienten este tipo de cosas, que viene y tiene relaciones con su mujer, esto va a decir, bueno, that's fine. A mí si la sociedad lo aprueba, ¿cuál es el problema? O que venga un sinvergüenza y agarre a su hija de 14 años y tenga relaciones con ella y usted no pueda ir a las cortes. Porque en definitiva la corte avala ese tipo de cosas. Estoy seguro que la sociedad entera se opondría a ese tipo de cosas, y que de la pedofilia, uno de los grandes problemas en la sociedad actual es el abuso de niños. Pero en aquella sociedad de Canaán era cosa corriente.
Y además era algo que estaba apoyado, entraba dentro de los estatutos de aquella sociedad. Ninguno estaría dispuesto a vivir sin protestar en un ambiente tan tóxico, tan repugnante como la sociedad de los cananeos, a la cual Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que purgar por completo. Cuando nosotros levantamos los parámetros en el ámbito de la sexualidad, lo que estamos haciendo, y que muchas veces, vuelvo a repetir, insisto en esto, que llamamos progreso, lo que estamos haciendo nosotros es hacer progresar la sociedad no en beneficio de la misma, sino a un punto de implosión, de autodestrucción, y por ende el fin de dicha sociedad. No solamente este tipo de sociedad como la de los cananeos es una amenaza continua a sí misma, sino que son sociedades efervescentes. Y su espuma lo que hace entonces es desparramar su mentalidad fétida, la mugre de su manera de pensar en otras sociedades. Y entonces lo que hace es generar un proceso tóxico de contaminación que puede traer entonces no solamente a esa sociedad, sino a todas las sociedades humanas en última instancia, a una implosión, a una destrucción y hacer descender a la sociedad entera a un estado de barbarismo inimaginable, donde se hace cualquier cosa. Y como indiqué antes, que probablemente genere o invite actos de violencia que no han sido vistos jamás en la historia de la humanidad. Dios no hizo una limpieza étnica, están equivocados. Dios lo que hizo es una purga moral. Limpiar la basura. Sacar el cáncer que amenazaba con destruir la integridad social del pueblo de Israel y de cualquier otra sociedad. Lo que hizo Dios no es solamente un acto de justicia, que ya si fuese eso solo cerramos el capítulo, pero no fue solamente un acto de justicia. Lo que Dios hizo fue un acto de compasión, de misericordia, un acto de preservación, de preservar otras sociedades. Porque de seguir en esa tendencia, se perdía todo. Bajábamos a niveles peores que los animales. Y de esa manera entonces frustrar todos los propósitos de los planes de Dios, y entre ellos la redención de ese hombre perdido en la sociedad humana. La gente que quiere victimizar hoy día a los cananeos, hermanos y amigos que nos escuchan, o bien, pienso yo, no están informados realmente de qué clase de gente era esta, o simplemente lo hacen porque son tan inmorales y tan degenerados que hacen cualquier tipo de argumento para descender y practicar la basura que practicaban los cananeos. Y usted no tiene otro calificativo. Si usted aprueba ese tipo de conducta y llama a eso liberación y progreso, usted es un degenerado. Usted no merece vivir en una sociedad moral y ordenada. Usted es un delincuente, es un terrorista que atenta con la salud de la sociedad toda, la salud de nuestros hijos, la salud de nuestros hogares, la salud de nuestras instituciones. Usted lo único que le interesa son sus propias pasiones y hace una serie de argumentos para vivir y prosperar en la inmoralidad y la corrupción y la impiedad. Y lo que quiere es entonces cerrar los ojos de Dios para que no vea y hacer inválida su justicia, que clama en silencio a hacer juicio contra semejante conducta. Cuando el movimiento inmoral del nazismo amenazaba al mundo, las naciones civilizadas consideraron una obligación moral intervenir y poner freno a eso. Y no solamente se unieron o hubo consensos para armarse y luchar contra esta fuerza, pero hasta el día de hoy inclusive se pasan legislaciones
con el propósito de seguir la guerra contra la ideología que todavía está permeando nuestra sociedad. Porque consideramos no solamente que la ideología es inmoral, destructiva, pero es una constante y presente o latente amenaza contra la integridad de la nación. Es resucitar de los escombros del pasado una amenaza que atenta contra la sociedad humana. Y es por eso que hoy día consideramos que es moral, que es éticamente correcto luchar contra semejantes ideologías. Y la sociedad suma sus voces para luchar contra esto. Y es por eso que se pasan acertadas legislaciones contra esto. Dios, en cambio, es condenado por el hecho de hacer lo que tenía que hacer. No quedaba otra. Solamente una persona perversa y grotescamente desinformada puede acusar a Dios de actuar en una forma incorrecta por haber limpiado ese tipo de sociedad que amenazaba al resto de los hombres. Ponte a pensar, hermano querido, lo que sería vivir en una sociedad como la de los cananeos, hoy en el siglo XXI. Pónganse a pensar que nosotros, este grupo de personas, podamos tener el derecho otorgado por las leyes de la sociedad de poder tomar a tu mujer, a tus hijos, a tu madre, que los hijos puedan irse con los padres, que los padres puedan tomar a sus hijos, y todo tipo de barbaridades que ni siquiera uno se siente cómodo de mencionar. ¿Podríamos vivir en esa condición? O más bien lo que haríamos es levantar la voz en protesta o hacernos las valijas e ir a vivir en alguna montaña alejados de toda esa pudrición. Y si alguien levanta la voz, pues entonces es castrado de esa sociedad como persona no grata por no estar de acuerdo con esas ideas progresistas de liberación sexual y todo lo demás. Sin embargo, déjenme decirles que un punto vital que pasamos por alto cuando se trata esto es el hecho que no solamente los cananeos merecieron el juicio de Dios, de purga moral. Todos nosotros, todos, estamos en la mira del juicio de Dios. Y por eso lo acusan, por eso les molesta. Nosotros a veces es muy cómodo de sentarnos y mirar a través del lente de las Sagradas Escrituras y tildar a los cananeos de pueblo barbárico, inmoral, impío, y decir: Señor, te damos un aplauso, puestos de pie, porque condenaste, purgaste la raza humana de semejante lacra social. Necesitaba hacerse eso. Y entonces destacamos el carácter y la justicia de Dios. Y entonces nos sentamos en el podio de los que de alguna manera aplauden el acto de Dios. Pero nos consideramos que nosotros no llegamos a la bajeza de ese pueblo, que nosotros somos mejores que esa generación de gente. Pero el Señor otra vez es el que mira. Y no solamente mira a los cananeos, sino que nos sirve de ejemplo histórico para que veamos que Dios no solo está indignado con esa raza de gente, sino con todos nosotros. El mero hecho de desear algo que no debemos nos hace convictos ante la justicia y la santidad de Dios. No son solamente los cananeos los culpables y que merecen la justicia y la purga divina, sino todos los hombres en sociedad a través de la historia, desde el mismo comienzo de la civilización. Nosotros hemos fracasado en construir estructuras sociales permanentes y que sean estables y justas porque estamos corrompidos por el pecado. Probablemente no caigan las bajezas sexuales que vemos en los cananeos, pero sacrificamos a nuestros hijos, a la lujuria, a la miseria, a la pobreza, a la falta de educación, la falta de respeto, a ser insolentes, intolerantes, pendencieros, atrevidos. Llegarán a ser hombres y mujeres que en lugar de construir, van a erosionar las estructuras sociales, dando al futuro un mundo que deja mucho que desear. Sí, es cierto, avanzamos en la tecnología, somos más inteligentes que antes en esa área. Pero si sacamos eso, ¿qué? ¿Somos mejores? David fue un hombre que entendió eso. David dijo en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
En el Salmo 58, verso 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Con esto David lo que está haciendo es reconociendo la realidad de nuestra culpa desde el momento que venimos al mundo. No nos engañemos, nosotros no aprendemos a ser malos. Nosotros somos malos. Nacemos así. Sociedades que eviten educar a la gente a hacer el mal. Es un error. No digo que no hagamos eso, tenemos que educar. Pero estamos perdiendo de vista que el problema no está en la educación. El problema está en nuestra naturaleza. Estamos podridos, estamos perdidos. Y muchos hoy dicen, no, el hombre es bueno por naturaleza. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice el hombre es malo por naturaleza. Nacemos fallados. Y es por eso que merecemos el juicio justo de un Dios todo santo. Y tal es así que si Dios, en lugar de juzgar, decide no juzgar, entonces ese Dios no es un Dios justo y no es un Dios santo. Es toda una farsa. Es justamente en el juicio de Dios donde se verifica o se vindica la justicia y la santidad de ese Dios que vemos en las Sagradas Escrituras y se revela a todos nosotros. Contrariamente a la impiedad de los cananeos, que fueron justamente limpiados, Dios le dice al pueblo de Israel en Levíticos 19:2, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. 1400 años después, más o menos, el apóstol Pedro va a aplicar esas palabras ahora para la iglesia. O sea que tenemos un principio teológico fundamental para la sociedad, especialmente ahora la sociedad celestial que es el pueblo de Dios. Y Pedro dice, en 1 de Pedro 1:16 está eso, después lo pueden chequear en casa, dice, porque escrito está. Esto no me lo invento yo, decía Pedro. La Escritura, Dios lo dijo en el pasado a nuestro pueblo, y se lo digo ahora a la iglesia, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El juicio de todos aquellos pueblos no podía pasarse de largo. Dios tenía que juzgar, hizo lo correcto. Y a mí me importa un comino si está de acuerdo o no está de acuerdo Richard Dawkins y toda la crema de delincuentes intelectuales que son terroristas. Él nos llama a nosotros terroristas. Ellos son los terroristas que quieren liberar la sociedad, pero sin embargo eso es hundirla a un estado de bajeza, de barbarismo, como el que sucedió en los cananeos, y encima querer acusar a Dios de ser un genocida porque hizo lo que se tenía que hacer. Por favor, señores, por favor, llamemos a las cosas por su nombre. Dios tiene que juzgar estas cosas. Y aunque yo patalee y no esté de acuerdo, créanme, la Biblia nos dice claramente que un día Dios juzgará este mundo. Y no importa si lo cree o no lo cree, usted va a encarar el juicio de Dios, el justo juicio de un Dios todo santo, que va a visitar la maldad de todo ser humano y pagará con justa retribución el haber desafiado al todopoderoso Dios, aquel que hace justicia y que es de toda rectitud. Dios nos da una salida. Y por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Para que no tenga que pagar yo lo que merezco, lo que le debo a Dios. Y Él dio la vida por nosotros. Para darnos Dios la salida. Para darnos o aplicarnos la justicia de su Hijo. Y que cuando llegue el momento de juzgar a este mundo, Dios pueda decir, mi Hijo te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y de esa manera podamos ser puestos a un lado y ver entonces cómo Dios es vindicado cuando juzgue a todos los hombres que se levantaron en su contra. Así como llegó el día para Canaán, va a llegar el día para esta generación. Créanme, y se le dio tiempo, Allá en el libro de Génesis se habla, ya voy terminando con esto, pero se nos habla de 400 años que se les dio tiempo para arrepentirse. Si las generaciones van cambiando, van rotando cada 10 años,
es decir, va entrando una nueva generación a la sociedad, quiere decir que tenemos 4.000 generaciones. 4.000 generaciones que se les dio el tiempo de pegar la vuelta. Dios no es un genocida. Dios no es un tirano. No quiere la muerte del pecador. Les dio tiempo para que peguen la vuelta, para que cambien, que quemen sus leyes permisivas y busquen las leyes de Dios, que son progresistas, que son revolucionarias, que no solamente apelan a un grupo reducido de personas de la sociedad, sino a toda la sociedad entera para que haya equidad, derecho, justicia. Pero eligieron sus propias leyes y la justicia de Dios demanda retribución. Y entonces Dios usó al pueblo de Israel como espada, como el martillo que cae sobre esa sociedad y dice, no tienen derecho a seguir. Y Dios va a hacer lo mismo con esta sociedad. Hermanos queridos, el amor de Dios está manifestado en la persona de Cristo Jesús en la cruz. Dios quiere salvarte. Dios quiere adjudicarte la justicia de su Hijo. Y para eso tienes que aceptar a ese Cristo como el Salvador personal. Tú no te puedes salvar, tu justicia no te salva. Las leyes estatales no te salvan, no hay nada que te salve. El único que te salva es la persona del bendito Señor Jesucristo, que dio su vida, llevó nuestras culpas en la cruz, para entonces hacernos zafar de esa justicia divina que se va a desatar sobre este mundo. Quiera Dios, entonces, que esto nos ayude a comprender que Dios no es injusto, que no acusemos a Dios de ser un genocida, de haber purgado una etnia entera. Dios lo que hizo fue purgar la tierra de un cáncer destructivo que podía atentar contra nuestra integridad social. Y ahora Dios lo que quiere es purgarnos a nosotros de la contaminación del pecado, para que podamos estar como Isaías, limpios delante de un Dios 3 veces santo, el carácter de Dios. Oremos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas fueron tus palabras cuando pendías del madero. Los hombres no sabemos lo que hacemos, Señor. Aquellos que hablan sueltamente y que atentan contra tu carácter, no saben lo que hacen. Y yo sé, Señor, que tú no necesitas abogados, nosotros los necesitamos. Y gracias porque Cristo es nuestro defensor. Pero ayúdanos a poder proclamar tu carácter, tu integridad. Manifiéstala, Señor, a los ignorantes. Y por el Espíritu Santo toca el corazón de los que son duros y altaneros y atrevidos. Sálvalos, Señor, porque vemos sus almas yéndose al infierno y nos desespera. Nos da terror pensar que pasarán toda la eternidad golpeándose el pecho cuando ya sea demasiado tarde, diciendo, ¿por qué no escuché cuando se me habló? Si hay alguien que todavía no te conoce, te ruego a través del Espíritu Santo que toques su vida, ya sea en nuestro medio aquí o a través de esta predicación, de esta filmación, que toques el corazón de alguien y que pueda venir como hizo Isaías y presentarse delante de ese Dios y, Señor, dejarse tocar por tu salvación que ofreces a través de tu Hijo. Porque te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.